Muchas personas que viven en España y también en otros países, sin saberlo, disfrutan de una vida y de libertades que para muchos otros son solo un sueño. El plan perfecto es jubilarse e ir a disfrutar de un país socialista en medio del Caribe. Hacer una vida, quizás encontrar una pareja, una mujer bonita. Hoy te voy a decir 7 cosas que son normales en España, pero que en Cuba son un lujo y están prohibidas. En la tarde-noche, millones de hogares utilizan la TV para relajar. Televisión por cable, satélite, Netflix, HBO, Amazon Prime, muchísimos canales, cientos de opciones para prácticamente ver lo que usted desea en el momento que lo desea. Millones de personas conectadas a una realidad globalizada que hace posible que aunque tú seas del país que seas, puedas saber, al igual que una persona que habla árabe o japonés, lo que está pasando en otro lugar del mundo. Lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Israel, en Irán, en Estados Unidos. Hablar incluso de una misma serie. Algo tan común como tomarse un café en la mañana. Lo que es normal en tu país, puede que en otro no lo sea. Ahora, cruza el Atlántico y la realidad cambia radicalmente. En Cuba, esa misma antena parabólica que adorna los edificios españoles es un objeto prohibido, perseguido, envuelto en secretismo y riesgo. Las antenas se esconden en las azoteas, en los tanques, entre las plantas, los cables cruzando por la calle, camuflados entre los de teléfono y los de electricidad, toda una locura. La televisión satelital está estrictamente prohibida para los ciudadanos. Este tipo de servicios es visto como una amenaza y si te descubren podrías enfrentar multas, decomisos o incluso prisión. Pueden abrir los ojos, la mente, mostrar otras realidades y cambiar la manera de pensar de las personas. Salud privada. ¿Qué hay en la vida más importante que la salud? Quizá el tiempo. Imagina necesitar un médico y poder elegir cuál. En España la salud privada es una opción cotidiana para millones de personas. Una forma de acceder a una atención más rápida, más personalizada. Pero en Cuba esa libertad no existe. La salud privada está prohibida. Todo el sistema de salud está controlado por el Estado. Una cosa sí es cierta y es que hay clínicas para extranjeros que son las que se mantienen en buenas condiciones. Pero es imposible para la población acceder a esos lugares por los costes que tiene. Para que se hagan una idea, este es el salario actual en Cuba. Según los medios oficiales, el salario ha subido un poco. Y un tratamiento en estas clínicas, si bien no cuesta lo mismo que en otros países, cuesta bastante caro. En Cuba no existe la posibilidad de elegir un médico de tu preferencia o al de tu confianza. Te atiendes donde te toca. Y esa salud que es universal y gratuita tiene costos. Y es que tú no decides ni cómo, ni dónde, ni cuándo te vas a atender. Si se preguntan si se puede pagar un servicio médico fuera del sistema estatal, se puede por la corrupción que hay, pero es ilegal. Se hace, claro que se hace. Se hacen todo tipo de tratamientos. Pero hay que tener dinero para pagar esto y es bastante costoso. Otra cosa es la calidad de las instituciones hospitalarias. Una cosa interesante es que artistas y personalidades de Cuba vienen aquí a España a atenderse.
Educación privada. Una forma de personalizar o elegir el aprendizaje de los hijos según tus valores o necesidades. Desde colegios religiosos, escuelas internacionales o universidades prestigiosas, siempre que una familia se lo pueda permitir económicamente, puede elegir dónde estudiarán sus hijos. En Cuba, la educación privada también está prohibida. No hay opciones alternativas. En 1961 el gobierno nacionalizó todo, desde los círculos infantiles hasta las universidades. En las escuelas se enseñan los ideales y principios socialistas del gobierno, la historia contada por el gobierno. Por supuesto, los padres están obligados a entregar a sus hijos por ley a ese sistema educativo. Todo ha sido diseñado para desde temprana edad encajar en el sistema sin cuestionar nada. Embarcaciones a motor. Qué rico debe ser salir a pescar en un yate con tus amistades, con tu familia, dar un paseo, disfrutar una tarde de sol en el mar. Eso que les digo en España es parte de la vida costera. Hay personas que compran o navegan en estas embarcaciones. Pescan, celebran algo especial. Por unos cientos de euros puedes vivirlo o regalarle esa experiencia a alguien especial. Esto en Cuba, así como se vive aquí, no es posible. Todo comenzó con los éxodos masivos y los secuestros de embarcaciones. Esto hizo que la situación se pusiera muy tensa. Las embarcaciones se utilizaban para escapar de Cuba. En Cuba las regulaciones son muy abiertas y confusas por la manera en la que se aplican. Las embarcaciones están, los yates están, y mientras los turistas pueden y disfrutan de estos privilegios y excursiones que se le venden a ellos, los cubanos están excluidos. Este tipo de excursiones no se le vende a los cubanos. Hay muchos lugares que yo estando en Cuba no visité, como Cayo Levisa, como Cayo Iguana y otros lugares más que no pude ir porque las excursiones no se la vendían a los cubanos. De hecho, si eres cubano no importa que estés viviendo fuera de Cuba hace más de 50 años. Sigue siendo cubano y no te la van a vender. Siempre hay sus excepciones. Vamos a hablar de eso en un minuto. Es cierto que hay muchos youtubers e influencers que se han grabado haciendo este tipo de actividades, montando lanchas, montando yates, pero hay que recordar que las leyes en Cuba se rompen a conveniencia. Y este tipo de cosas se permiten de vez en cuando para dar una imagen ante la opinión pública. Ese es el objetivo, hacer propaganda e intentar vender una imagen de normalidad. Y esta es una prohibición que seguramente está próxima a cambiar porque el turismo en Cuba actualmente está muerto. Una persona inteligente y que le interesa que el país prospere quitaría todo este tipo de prohibiciones absurdas. Hay una realidad y es que actualmente las personas tienden a informarse más a través de las redes sociales que utilizando los medios tradicionales, los periódicos en papel. Pero estos periódicos tradicionales hoy también se encuentran en las redes. En España los hay afines al gobierno, no afines, neutrales. En Cuba esa variedad no existe. Todos los medios de prensa oficiales pertenecen al gobierno. La información que le dan a la población pasa por el filtro de ideología y si no es afín, no sale al público. Hay medios de prensa independientes, pero están prohibidos y son perseguidos. Esos medios de prensa en su totalidad tienen su sede fuera de Cuba, no puede ser de otra manera. Trabajan contratando personas dentro de la isla, periodistas o colaboradores como ellos le llaman, personas que se dedican a grabar, sacar fotos y reportar desde dentro de la isla. Estos medios de prensa oficiales no tienen tanta credibilidad porque omiten información importante. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las protestas de los apagones y esto nos lleva al otro punto. Además también de la creciente delincuencia, los hechos vandálicos que se están sucediendo en Cuba, los robos, los asaltos, toda la violencia en general que está ocurriendo en nuestro país. El día que sean más imparciales, quizás tengan más credibilidad. Número 6.
las apuestas. Algo muy normal en el mundo son las apuestas, ya sea en el fútbol, en la lotería, en los casinos. Esto en España es muy común, legal, parte de la vida diaria. Tú que me estás viendo, ¿cuántas veces has apostado? En Cuba las apuestas están prohibidas. El gobierno las considera inmorales y una amenaza al sistema socialista. Antes de 1959, los casinos eran un imán para los turistas que iban a Cuba. Todos esos casinos fueron cerrados y cualquier forma de apuesta prohibida. Claro que la gente apuesta a escondidas. Peleas de gallos, carreras de caballos en el campo, carreras de autos, jugando a las cartas. Cada cual es libre de hacer con su dinero lo que le dé la gana, aunque una ley de un gobierno lo prohíba. Número 7. Manifestaciones. En España las manifestaciones son una práctica común, un derecho. Miles de personas marchan en todo el país para protestar por derechos laborales, sociales, políticos, el cambio climático. En Cuba la realidad es completamente distinta. Si bien la Constitución aborda el derecho de reunión, manifestaciones y asociación, esto no garantiza que se pueda hacer. No lo garantiza ni por los apagones masivos, ni por los bajos salarios, ni por la falta de alimentos. Y que conste que estos son temas de máxima prioridad en Cuba. Todo lo que ponga de manifiesto la precariedad con la que lamentablemente se está viviendo en Cuba es restringido, es reprimido, es censurado. Ya sé que seguramente hay muchas otras diferencias entre España y Cuba, cosas que aquí son legales y que en Cuba no lo son. Déjame saber en los comentarios las que tú conoces que yo no haya incluido aquí en este video. Sé que me siguen muchas personas que no necesariamente son de España y que tampoco son de Cuba, pero que están interesados en conocer más sobre este hermoso país. Así que poco a poco les voy a ir contando cómo va mi proceso de adaptación, las cosas que voy viendo acá, y les voy dando unos consejos también en base a mis experiencias. La gente que me suele preguntar a cada rato si es un momento bueno para ir a Cuba, yo les diría que Cuba está cerca de un cambio, porque la situación que se está viviendo allá es prácticamente insostenible. La verdad es que no lo puedo decir de otra manera porque es la realidad. Si este video te pareció interesante e informativo, déjame un like, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un próximo video, quizá no desde aquí, desde Madrid, sino desde otro lugar de España. O quién sabe, quizás desde otro país.